Algunas fotos parecen inocentes, hasta que se descubre que están ligadas a misterios sin resolver. En algunos casos muestran a personas desaparecidas antes de que se desvanecieran y en otros contienen la última imagen conocida de una víctima que perdió la vida debido a un acto criminal, y sirven como recordatorio de que la vida de cualquiera puede cambiar en un abrir y cerrar de ojos. Número 10. En mayo de 2008, Eva Wienald, exmodelo de 60 años, estaba casada con Hal Wienald, su cuarto esposo y desarrollador inmobiliario. Se conocieron en Reno, Nevada, y al verse sintieron una conexión, enamorándose poco después. Vivían juntos en Lawrenceville, Georgia, donde llevaban una vida de lujo, ya que Hal tenía mucho éxito en su trabajo y era conocido por ser millonario. La familia de Eva la describe como una mujer vivaz que caía bien a todos los que conocía, lo que hace que su caso sea aún más desgarrador. Pero el 1 de mayo de 2008, todo cambiaría para los seres queridos de Eva. En vez de trabajar buscando inquilinos para las tiendas en el centro comercial de Howe, se quedó en casa tras decir que se sentía mal. Más tarde ese día, Hal la halló sin vida en la cocina y llamó a la policía. Determinaron que le habían dado un puñetazo en la cara, después de lo cual su agresor la persiguió por la cocina mientras ella intentaba salir de la casa y alejarse del peligro. Desafortunadamente, no pudo escapar y su vida terminó con una hoja afilada. El arma era tan afilada que los investigadores creyeron que era un bisturí. La casa fue registrada minuciosamente, pero el atacante de Eva dejó muy pocas pruebas, ya que nunca se encontraron huellas de pisadas, huellas dactilares ni ADN. A pesar de los esfuerzos de todos, parecía que el caso quedaría sin resolverse. Pero unos meses después, la oficina de Norcross del Atlanta Journal-Constitution recibió una nota que había sido creada usando letras recortadas de varias revistas. El atacante de Eva dijo que la amaba y afirmó que ella aceptó estar juntos. Decía que Eva odiaba vivir con Hal en la casa. El culpable creía que ella estaba mintiendo y según la carta le había advertido que le quitaría la vida si no cumplía su promesa con él. Continúa diciendo que Eva amaba más el dinero de Hal que al atacante y termina con la frase: «Pudimos haber sido tan felices juntos». En un esfuerzo por obtener más información, Hal ofreció una recompensa de $250,000, pero nadie se presentó y eventualmente falleció sin encontrar respuestas. Varias personas informaron haber visto a un hombre sospechoso caminando por el vecindario el día del ataque. Fue visto otra vez tras cometerse el ataque. Se creó y distribuyó un retrato hablado, pero nadie lo reconoció y no ha sido identificado. Como no hubo señales de entrada forzada, se piensa que Eva dejó pasar a su atacante o él sabía que estaba sola. Nunca se halló evidencia de que ella tuviera una aventura. Y era casi seguro que un hombre había cometido el crimen gracias a la fuerza necesaria para causarle esas heridas. Pero entonces el caso tomó otro giro extraño. Tras la muerte de Hal, la familia revisaba sus cosas y halló unas fotos que los desconcertaron. Una de las fotos era de 1987 y mostraba a un hombre que se parecía muchísimo al hombre no identificado del retrato hablado. Se piensa que Eva y Hal conocían al hombre misterioso, pero su familia no lo había visto antes. Creen que resolverán el caso si logran identificarlo. Si reconoces al hombre en la foto, te pedimos que contactes la línea de información de la policía del condado de Gwinnett al 770-513-5480. Número 9. Albert Kite, de 55 años, originario de Denver, Colorado, es el protagonista de un misterio que comenzó en mayo de 2004 y su caso sigue sin resolverse. En ese momento, Albert, conocido como Al, trabajaba en la consultora de ingeniería Carter Douglas y en la mañana del 24 de mayo no se presentó a trabajar. Esto sorprendió a su empleador, pues era un empleado ejemplar, siempre puntual y muy serio en su trabajo. Cuando se retrasaba unos minutos, siempre llamaba con anticipación. Y como no hubo noticias de él, su gerente intentó contactarlo en su celular y en su línea de casa, pero no obtuvo respuesta. Entonces decidió contactar a la persona de emergencia de Al, que era su hermana Bárbara, como estaba indicado en su información de contacto. Bárbara vivía en Virginia y no había visto a su hermano desde hacía algún tiempo, ni había hablado con él esa mañana. Ella también intentó en vano contactar a Al y fue entonces cuando se decidió que la policía debía involucrarse.
Solicitaron una revisión de bienestar en su casa que se realizó más tarde ese día. Cuando Al no respondió a la puerta, decidieron forzarla porque estaban preocupados por su seguridad. Al principio pensaron que Al no estaba porque la casa estaba limpia y ordenada, pero al revisar el sótano descubrieron que algo horrible había pasado. Lo encontraron tirado en el suelo, sin vida, y la habitación contenía mucho material biológico. Uno de los investigadores lo describió como la peor escena del crimen que había visto en su carrera. Se determinó que Al había sido golpeado en la parte trasera de la cabeza con un objeto pesado mientras bajaba las escaleras al sótano, después de lo cual le ataron las manos y los pies. Luego fue atacado con una hoja y le quitaron la vida. Un forense declaró que probablemente falleció 2 días antes, y parecía que el atacante fue dejado entrar a la casa, ya que no había señales de entrada forzada. Más tarde se supo que Al había rentado el sótano a un nuevo inquilino y que había mencionado que quería mover un sillón reclinable de la sala al sótano. Se cree que él y el inquilino estaban ocupados bajando el sillón cuando el hombre decidió atacarlo. Después de esto, fue a la cocina y se sirvió algo de la comida de Al. Luego durmió en su cama, se dio una ducha y robó algo de su ropa antes de finalmente huir. Un vecino reportó haber visto al hombre irse al día siguiente de que ocurrió el ataque. Al procesar la casa, los investigadores hallaron que el culpable había limpiado tanto la vivienda como las armas con cloro para evitar ser identificado. También encontraron una solicitud de alquiler que contenía el nombre Robert Cooper, pero se descubrió que era un seudónimo. Los demás datos también eran falsos y no servían de nada. Tras cometer el crimen, el culpable usó las tarjetas de débito y crédito de Al para hacer compras. Los recibos de estas transacciones se hallaron luego en la camioneta de Al, abandonada a 1,5 cuadras de su casa. El cajero automático usado por el atacante dio la única pista sólida, ya que la cámara lo captó. Su rostro estaba cubierto con una máscara de esquí y nunca ha sido identificado. Nunca se han encontrado más pistas, y el motivo del ataque sigue siendo desconocido. Número 8. El caso de Lonnie Franklin Jr., identificado como el asesino serial Grim Sleeper, ha sido resuelto. Pero muchas preguntas siguen sin respuesta, y la policía ha publicado una serie de fotos en caso de que algún miembro del público reconozca a más de sus posibles víctimas. Franklin pasó su infancia creciendo en Los Ángeles. Sirvió en el ejército, pero fue dado de baja deshonrosamente tras ser declarado culpable de un ataque en julio de 1974, lo que anticipó sus crímenes posteriores. En esa ocasión, cumplió más de 3 años en prisión y saldría a la luz que él y sus cómplices tomaron fotos del ataque mientras ocurría. Pero seguiría cometiendo más crímenes atroces. A mediados de los 80, las autoridades temieron que un asesino serial actuaba en Los Ángeles. El culpable atacaba a mujeres afroamericanas vulnerables, muchas siendo trabajadoras sexuales. La mayoría de las víctimas consumían drogas, y entre 1983 y 1985, él mató al menos a 13 personas. Un año después, se confirmó que atacó al menos a 2 mujeres más y se creó la fuerza de tarea del asesino de Southside. Se ofreció una recompensa de hasta $250,000 por información, pero nadie se presentó. A medida que el número de víctimas seguía aumentando, se sospechaba que varios hombres eran responsables de los ataques, pero esto no pudo confirmarse debido a la falta de pruebas. Como Franklin era muy bueno para cubrir sus huellas, 2 de estos casos finalmente se atribuyeron a otra persona. Pero en 2007, después de que la vida de Janisha Peters terminara, se encontró ADN en la escena del crimen y se vinculó a otras 11 víctimas. La recompensa se incrementó a $500,000 y al atacante se le dio el apodo de El Durmiente Grim, debido al hecho de que tomó un descanso de varios años antes de reanudar sus actividades nefastas. Un testigo informó haber visto a un hombre deshaciéndose de un cuerpo y pudo proporcionarle al operador del 911 la descripción del atacante y el número de placa, que fue rastreado hasta la iglesia Cosmopolitan. Una víctima que logró escapar describió a Franklin a los investigadores, pero aún así no pudieron identificarlo. Luego se enfocaron en el ADN recolectado en las escenas del crimen. Al no hallar una coincidencia exacta, los investigadores buscaron coincidencias familiares. El hijo de Franklin, Christopher, resultó ser una coincidencia parcial y empezaron a vigilar a Franklin.
Un oficial encubierto se hizo pasar por empleado de pizzería y tras comer Franklin ahí recolectaron su ADN de los cubiertos, la pizza y el plato que usó. Las muestras resultaron ser una coincidencia exacta y fue arrestado. Fue acusado de 10 cargos de asesinato y sentenciado a la pena de muerte. Falleció estando encarcelado en 2020 y la causa de su muerte no se ha hecho pública. Número 7. Debe ser muy angustiante cuando desaparece un familiar. Pero debe ser aún peor cuando desaparecen en un país extranjero y nunca se les vuelve a ver, que es lo que ocurrió en el caso de Kelly Cripps, de 27 años. Kelly era originaria de Brooklet, Georgia, y pasó su infancia creciendo en una granja, donde aprendió a amar la naturaleza y actividades como la pesca. Ella y su media hermana Jennifer eran muy unidas y hablaban frecuentemente por teléfono. Su familia la describe como una persona muy feliz, que normalmente se le veía sonriendo incluso cuando estaba pasando por momentos difíciles en su vida. Disfrutaba trabajar con niños y adultos mayores, y se destacaba como asistente de enfermería. En 2006 se casó con Vince Batt, miembro de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Como suele pasar al casarse con un militar, se mudaron frecuentemente por el país porque Vince era asignado a varias bases de la Fuerza Aérea durante su carrera. Eventualmente tuvieron 2 hijos y la familia se mudó a Okinawa, Japón, en 2008, después de que Vince fuera transferido a la base aérea de Kadena. Ella logró mantenerse en contacto con su familia a través de videollamadas y reveló que se mudarían una vez más, ya sea a Alaska o Alemania. Agregó que estaba emocionada por la mudanza, pero entonces sucedió algo inesperado. El 26 de octubre de 2011, Kelly y los hijos de la pareja asistieron a un servicio religioso fuera de la base a las 7 de la noche y Vince se les unió en la iglesia un poco después. Se sabe que ella llegó a casa alrededor de las 8:45, pero Vince solo llegó a casa como a las 10 de la noche, ya que se quedó en la iglesia para hablar con su pastor. Para su sorpresa, cuando entró a la casa, no había señales de Kelly y su auto ya no estaba estacionado en su lugar habitual. Se puso en contacto con su familia y les informó que no podía encontrarla. De inmediato se sospechó algo extraño, pues los niños se quedaron solos en casa, algo que Kelly jamás haría voluntariamente. Se presentó un reporte de persona desaparecida ante la policía y en la base aérea de Kadena esa misma noche. Un testigo declaró que la vio entrar a la base a las 8:35 rumbo a su casa. Luego se vio que su auto salía de la base a las 9:11 y todos los intentos de contactarla fracasaron, ya que su teléfono había sido apagado. 3 días después, el 29 de octubre, el auto fue hallado cerca de unos acantilados en Cabo Zampa. Los investigadores hallaron sus llaves, identificación, anillo de bodas y una nota donde Kelly parecía despedirse de su familia. Se sospecha que alguien más escribió la nota o que Kelly fue forzada a hacerlo. Y su madre, Janice, viajó a Japón, donde empezó a poner carteles para llamar la atención sobre el caso de su hija. Ella creía que Kelly fue secuestrada de la casa de la familia y que su atacante le quitó la vida, aunque nunca la han encontrado. Quien tenga información útil sobre el caso de Kelly debe contactar a la Oficina de Investigaciones Especiales de la Fuerza Aérea enviando un mensaje de texto con Oficina de Investigaciones Especiales de la Fuerza Aérea y los datos al número 274-637. Número 6. La desaparición de Terry Petty y Ron Yakimchuk, que ocurrió en 1973, es un caso que sigue desconcertando a los investigadores y han pedido la ayuda del público para resolverlo muchas décadas después. Su caso comenzó el 12 de junio de ese año, cuando empacaron sus pertenencias en su Volkswagen Beetle y se dirigieron a Montreal, donde planeaban asistir a la boda de un amigo, Brian Campbell. La boda fue solo una parada antes de llegar a su destino real, las provincias marítimas, donde la pareja planeaba empezar una nueva vida tras vivir varios años en Edmonton. Les habían advertido sobre conducir esa distancia en su Beetle, ya que ya había visto mejores días, pero no se dejaron disuadir. Antes de irse, varios de sus amigos se despidieron de ellos, uno de los cuales tomó la última foto de la pareja, mostrándolos en el vehículo con el colchón amarrado al techo. Dejaron el colchón en la casa de un amigo poco después de salir, y luego fueron a la casa de otro amigo para recoger un kayak, que luego ocupó el lugar del colchón. Pero cuando llegó el día de la boda, se notó que Terry y Ron no estaban presentes. Brian se sintió decepcionado por el hecho de que no se presentaron.
La preocupación surgió al informarse que la pareja no había sido vista ni había contactado a sus seres queridos tras irse. Con el paso del tiempo y sin noticias, sus amigos se preocuparon más. Uno de sus amigos decidió revisar los registros de la Comisión de Seguro de Desempleo para ver si estaban pagando el seguro de desempleo. Se alarmó más al saber que no lo habían hecho y que la cuenta bancaria conjunta no tenía actividad desde la última vez que se les vio. Fueron reportados como desaparecidos, pero la policía mostró poco interés, ya que creían que Terry y Ron solo habían empezado una nueva vida y dejaron de contactar a sus amigos y familiares. Con el tiempo, pasaron 2 años sin que se hiciera ningún progreso y sus amigos empezaron a especular sobre lo que les había sucedido. Algunos creían que quizá accidentalmente salieron de la carretera y cayeron en el lago superior. La zona al este de Dryden fue revisada varias veces buscando pistas como marcas de derrape sin resultados. Se pensó que hallarían respuestas al encontrar un auto parecido al suyo, abandonado al este de Dryden, pero los registros indicaron que era de otra persona. Las familias de la pareja nunca recibieron respuestas en este caso, y no se sabe si la policía alguna vez hizo algo para encontrarlos. Número 5. En 1981, el cuerpo de Selina Keogh, de 20 años, fue hallado bajo unos arbustos cerca de un complejo de apartamentos en Montclair, condado de San Bernardino. Su vida terminó por estrangulamiento después de que fue brutalmente agredida y nadie vio nada útil. El atacante permaneció sin ser identificado durante años. En 1986, el misterio creció cuando otra mujer, Mary Dugan, de 22 años, también fue hallada sin vida. La dejaron en la cajuela de su auto en Burbank, Los Ángeles. En ese momento, los investigadores no sabían que ambos casos estaban relacionados, aunque ambas mujeres murieron de forma idéntica. Con los años, nuevas técnicas y tecnología ayudaron a los investigadores a avanzar usando ADN recolectado en cada escena del crimen. Y quedó claro que el mismo hombre era responsable de estos 2 ataques. Luego usaron genealogía genética investigativa para identificar a familiares del atacante que ingresaron voluntariamente su ADN en la base de datos nacional o tras ser enviados a prisión. Fue cuando se identificó al sospechoso. Y en 2019, Horace Van Boltz fue detenido. Fue catalogado como un asesino serial. Pero su abogado defensor argumentó que, aunque Horace Van Boltz sí había contactado a las 2 víctimas, él no era el responsable de quitarles la vida. Van Boltz agregó que en ese tiempo conoció y pasó mucho tiempo con muchas mujeres diferentes y que no recordaba haber conocido a las 2 víctimas, aunque no negó haber pasado tiempo con ellas, ya que su ADN estaba presente en cada una de las escenas del crimen. Años después, se supo que era sospechoso de la muerte de una tercera víctima, Jana Rowe, de 25 años, hallada sin vida en un montón de basura. Nunca enfrentó consecuencias por atacarla, pues fue absuelto antes de que la evidencia de ADN fuera aceptada en juicios y no puede haber un nuevo juicio. Van Boltz sostuvo su inocencia en el juicio, afirmando que aunque pudo reunirse con las víctimas, eso no demostraba que fuera el atacante. Sus súplicas fueron ignoradas y lo declararon culpable. Recibió 2 cadenas perpetuas consecutivas, sin libertad condicional. Fue enviado a la prisión estatal de California en Corcoran y desde entonces se le han negado todas las apelaciones para revocar su sentencia. El caso de ambas víctimas se resolvió, pero el misterio de Van Boltz sigue, ya que los investigadores de Burbank han pedido la ayuda del público para identificar lo que posiblemente sean víctimas posteriores. Al registrar su casa, se halló que Van Boltz tenía un alijo de fotos de mujeres que pudo haber atacado. No se ha confirmado, pero se teme que muchas mujeres de las fotos, aún sin identificar, hayan desaparecido o perdido la vida. Sin embargo, una mujer se presentó en 2020 para informar que ella era una de las personas que aparecían en las fotos y que conocía a otra mujer que también aparecía en ellas. Ambas estaban bien y sus fotos ya han sido retiradas de las cerca de 2 docenas restantes. Número 4. Esta foto de un pozo excavado a mano puede parecer como cualquier otra y bastante común, pero la verdad es que uno de estos pozos en St. Albert, Canadá, podría ocultar un secreto siniestro relacionado con la desaparición de una mujer de 83 años.
La familia de la desaparecida Ruth Clark ha proporcionado a los investigadores 2 fotos de ella y se han publicado con la esperanza de que alguien aporte información sobre su extraña y no resuelta desaparición. El misterio comenzó el 12 de noviembre de 1990, cuando la familia de Ruth no pudo ponerse en contacto con ella después de no saber de ella durante algún tiempo. Se comunicaron con la policía de Edmonton y solicitaron que realizaran un control de bienestar en su casa en el oeste de Edmonton, y ellos aceptaron con gusto. Ruth vivía con su hijo Ronald, de 42 años, quien aseguró que tampoco la había visto. El resto de su familia informó que la última vez que supieron de ella fue 12 días antes, el 1 de noviembre, y que no tenían idea de a dónde podría haber ido. La desaparición de Ruth fue inusual y pronto se sospechó de juego sucio. Pero no había manera de probar que algo indebido había ocurrido, ya que no se encontró ninguna evidencia de eso en la casa. Sigue sin estar claro por qué Ronald no notificó a la policía sobre su ausencia, pero cabe señalar que no se le considera sospechoso. En un momento se anunció que se había identificado a un sospechoso y que se creía que Ruth ya no estaba con vida, ya que probablemente fue víctima de homicidio. Pero el nombre de ese sospechoso nunca se ha hecho público y sigue siendo desconocido si todavía está siendo investigado. Aunque no han revelado qué los llevó allí, los investigadores buscan en pozos hechos a mano al norte de San Alberto y creen que el atacante de Ruth la mató y ocultó sus restos en uno de ellos. Pero han informado que están buscando 2 pozos específicos que se encuentran en una granja. Señalaron que en esa zona hay senderos entre maleza densa y que el pozo tendría entre 160 y 200 pies de profundidad. Uno de los pozos tiene revestimiento de ladrillo y el otro de madera. Es probable que estos pozos sean muy difíciles de encontrar, ya que no se han utilizado durante mucho tiempo y han sido cubiertos por la maleza circundante y otros tipos de escombros a lo largo de los años. Aunque se han buscado muchos lugares desde la desaparición de Ruth, los 2 pozos siguen siendo difíciles de ubicar. Si conoces un pozo así, contacta al servicio de policía de Edmonton al 784-23-4567. Número 3. Siempre hay algún riesgo involucrado al viajar a un país extranjero, pero la mayoría de las personas espera regresar a casa renovada después de unas vacaciones y no tiene miedo de perder la vida mientras explora un lugar lejos de su hogar. Desafortunadamente, este no fue el caso para Regan Kelly, de 28 años, cuyo caso aún está siendo investigado en Tailandia. Regan es originario de Selsden, en Londres, Inglaterra, donde trabajaba como supervisor de obras. Él estaba en Tailandia de vacaciones por un mes cuando desapareció en circunstancias extrañas, aún sin explicar. Regan había viajado al extranjero en varias ocasiones. Según amigos y familiares, siempre hacía amigos rápido por su carácter accesible y sociable. Sin embargo, poco después de registrarse en el hostal Mad Monkey en la isla Phuket, desapareció y sigue sin ser localizado. Lo que está causando mucha preocupación a su familia y a las autoridades es el hecho de que fue visto saliendo corriendo de un bar en la isla la noche del 3 de enero. Esto lo confirmaron las imágenes de las cámaras de seguridad que la policía obtuvo después. Testigos se presentaron para informar que vieron a Regan en compañía de un hombre desconocido esa noche. Se cree que el hombre también es un extranjero que estaba de vacaciones en la isla y que nunca se habían conocido antes. Otras personas que se hospedaban en el hostal declararon que los 2 hombres estaban en el hostal esa noche y que se les vio hablando entre ellos durante un tiempo. Pero el hombre no se hospedaba en el hostal, así que debieron conocerse en otro lugar antes de ir al bar a tomar unas copas. Habían estado en el bar durante unas horas cuando se cree que surgió una discusión entre ellos. Las cámaras de seguridad no tienen sonido, pero por sus acciones parecía que discutían acaloradamente sobre algo. La familia de Regan ha declarado que podían ver que Regan se ponía cada vez más iracundo durante la discusión y que la pelea parecía intensificarse antes de que de repente saliera corriendo del edificio. Luego se le vio corriendo hacia la playa de Patong, con el hombre desconocido siguiéndolo de cerca. Las cámaras de seguridad en la playa mostraron a Regan corriendo y unos 15 segundos después se pudo ver al segundo hombre persiguiéndolo por razones desconocidas. Al día siguiente, su familia recibió la trágica noticia de que Regan había sido encontrado sin vida por su instructor de natación y que se encontraba en el océano sin ninguna de sus prendas. Su hermana, Lori, y su padre viajaron a la isla para ayudar en la investigación.
Desde entonces, el caso se ha enfriado y aún se desconoce la causa de la muerte de Regan. No se ha determinado sobre qué discutían él y el hombre no identificado. Mientras que algunas personas han especulado que terminó en el agua por accidente y no pudo nadar de regreso a la orilla, la familia de Regan siente que hay algo extraño en el incidente y que podría haber habido juego sucio involucrado. Esta teoría se ve respaldada por el hecho de que el hombre no identificado no se ha presentado para limpiar su nombre. Además, cuando lo vieron salir corriendo del bar, llevaba puesta una camiseta de Mad Monkey, shorts y una gorra tipo beisbolera, y llevaba una mochila cruzada que contenía su teléfono, entre otras cosas. Ninguna de sus prendas o pertenencias ha sido localizada. El hombre con quien fue visto es de complexión robusta, y en ese momento llevaba puestos shorts y una camiseta blanca cuando corría detrás de Regan. Se han hecho varios llamados para que el hombre se presente, pero ninguno ha tenido éxito. Número 2. La policía de Maryland difundió imágenes de CCTV de personas que podrían haber visto lo que le ocurrió a Charles Joseph Reynolds, de 62 años, tras ser hallado sin vida en Silver Springs el 21 de diciembre de 2022. Esa noche, Charles y su familia decidieron salir a cenar, y al llegar al restaurante, él estacionó su auto en un garaje en Wayne Avenue. La cena transcurrió según lo planeado y luego decidieron comprar un helado de Ben y Jerry's. Pero Charles decidió ir al auto primero para guardar algunas sobras de la cena. Mientras tanto, el resto de su familia dobló la esquina hacia un restaurante de Ben y Jerry's, donde esperaron a que Charles se reuniera con ellos. Pero cuando aún no había llegado varios minutos después, empezaron a preocuparse. Cuando revisaron el estacionamiento, encontraron a Charles sin vida en una escalera y se determinó que alguien le había quitado la vida con un arma de fuego. Extrañamente, no le robaron ni el dinero ni las joyas, por lo que se cree que el robo no fue el motivo, lo que deja muchas preguntas sin respuesta. Su auto también fue encontrado en el mismo lugar donde lo había estacionado esa noche, y los investigadores no tienen idea de por qué fue atacado ni quién cometió el acto. En imágenes que ahora han sido puestas a disposición del público, se puede ver a dos hombres en la zona. El primero está en silla de ruedas, con jeans, camisa a cuadros, gorra de béisbol y zapatos oscuros. También lleva dos bolsas de mano colgadas al cuello. El segundo hombre empuja al primero en silla de ruedas. Viste abrigo, sudadera blanca con capucha, pantalones oscuros y zapatos rojos y negros. Ninguno de estos hombres es sospechoso, pero se cree que pudieron haber presenciado lo ocurrido esa noche. La policía de Montgomery solicita que quien tenga información los contacte al 866-411-8477. Número 1. Por lo general, cuando la policía publica una foto de un sospechoso, es con la esperanza de que sea identificado y localizado. Pero este no es el caso de Brian Thompson, de poco más de 50 años, buscado por las autoridades. Su foto se publicó como advertencia, pues se cree que podría estar viajando haciendo autostop en Nueva Zelanda. Se ha advertido al público que Thompson podría estar armado y ser peligroso, por lo que no deben recogerlo si lo ven al costado de la carretera. Y en su lugar, deben notificar a la policía sobre su paradero para que pueda ser detenido. El 15 de octubre de 2025, la policía informó que Karen Gilbert Palmer, de 74 años, fue atacada en su casa y perdió la vida. Poco después, se supo que su hijo Brian Thompson estaba prófugo y era responsable de la muerte de Karen. Su familia le dijo a los investigadores que Karen había cuidado de Palmer toda su vida. Ella había trabajado como enfermera en el pasado y por eso cuidó de sus padres ancianos antes de que finalmente fallecieran, lo que nos da una idea de su naturaleza. Se pidió al público estar atento a una Mitsubishi ASX-UBRX Station Wagon roja, modelo reciente, matrícula QGU91. Aunque las autoridades no han revelado si el vehículo pertenece a Palmer, es poco probable que él lo esté conduciendo, ya que se cree que está pidiendo aventón para intentar escapar de la captura. Barbara Evans, sobrina de Karen, contó a la policía que ella y Karen solían hablar de Palmer y sus problemas de salud mental. Le comentó a Barbara que su comportamiento preocupante había empeorado en las últimas semanas, pero no parecía estar preocupada por su seguridad. Según algunos mensajes de texto compartidos entre las dos, Palmer era un adicto en recuperación y ella sentía que sus problemas de comportamiento comenzaron cuando finalmente dejó de consumir sustancias ilegales. Días antes del ataque, empezó a volverse más agresivo.
También le dijo a Bárbara que él planeaba viajar fuera de la ciudad en autobús el 15 de octubre, ya que necesitaba un descanso de las personas a su alrededor. Ella estaba emocionada de que Palmer se fuera para poder tener un descanso también, pero él le quitó la vida antes de huir. No se sabe qué causó el ataque, pero se supone que Karen y Palmer discutieron por algo, y que él perdió el control antes de quitarle la vida. Su familia le ha pedido que se entregue a las autoridades para que pueda recibir ayuda por sus problemas de salud mental y para que ellos puedan obtener algo de cierre. Si has visto a Palmer, contacta a la policía al número de emergencia 111. Muchas gracias por ver el video. Si te gustó, asegúrate de darle like. No olvides suscribirte y activar la campanita para recibir notificaciones de nuevos videos. Soy Tide Nuts, nos vemos en el próximo video.